Es el segundo vídeo de teoría del tema 10 de química orgánica de química de segundo bachillerato. En este tema de química orgánica hemos visto ya las características del carbono y la isomería, y ahora vamos a ver la reactividad de los compuestos orgánicos y los tipos de reacciones. En la reactividad de los compuestos orgánicos vamos a ver los desplazamientos electrónicos, rupturas de enlaces intermedios de reacción y los tipos de reactivos. Reactividad de los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son objeto de múltiples reacciones, de las cuales se forman gran cantidad de productos absolutamente imprescindibles en el mundo actual, tales como las medicinas, los plásticos, detergentes, colorantes, insecticidas. Su reactividad se debe fundamentalmente a la presencia de los grupos funcionales y puede ser debida a la alta densidad electrónica, doble o triple enlace, la fracción de carga positiva en el átomo de carbono en enlaces carbono-cloro, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. Para entender por qué o cómo se produce una determinada reacción, para conocer su mecanismo, es necesario comprender los desplazamientos electrónicos, que son de dos tipos: de efecto inductivo y de efecto mesómero. Los desplazamientos electrónicos de efecto inductivo es un desplazamiento parcial del par electrónico en un enlace sencillo S hacia el átomo más electronegativo, provocando fracciones de carga. A pesar de que el hidrógeno aporta levemente al carbono su par electrónico, por convenio se toma como punto de referencia, no provoca efecto inductivo, y así podemos clasificar los grupos en dos tipos: menos I, grupos que retiran electrones, como por ejemplo el NO2, el COH, los halógenos y el hidróxido. Y más I, grupos que aportan electrones más que el hidrógeno, como el CH3, CH2CH3, CH3 dos veces, CCH3 tres veces, COO, O. El efecto inductivo se transmite a lo largo de la cadena a enlaces adyacentes, aunque cada vez más débilmente. Efecto mesómero o resonancia. Es un desplazamiento del par de electrones pi del doble enlace hacia uno de los átomos por la presencia de pares electrónicos cercanos. Se produce cuando hay enlaces múltiples y la posibilidad de que los electrones se deslocalicen. Átomo electronegativo con posibilidad de tener parejas de electrones sin compartir. A mayor número de electrones de formas resonantes, mayor estabilidad. Por ejemplo, ahí tenéis la estabilidad de los dos dobles enlaces del butano en el 1 y en el 3, en equilibrio con el más y el menos en el 1 y en el 4, y el doble enlace en el centro. Por lo tanto, al final podríamos escribir como que el doble enlace está deslocalizado. Los enlaces carbonos-carbonos son intermedios entre enlaces simples y enlaces dobles. Al igual que en el efecto inductivo, existen dos tipos de efectos mesómeros. Más M se produce por la cesión de un par de electrones sin compartir del átomo unido al carbono, formándose un doble enlace. Ahí veis los ejemplos de radicales que pueden formar efecto mesómero más M y la cesión del par de electrones. Y menos M, un átomo unido al carbono que coge para sí un par de electrones del doble o del triple enlace. También pues pasaría con aldehído, con el NO, con CN, con COCH3, y veis abajo la representación de cómo captan los electrones del doble o del triple enlace. Rupturas de enlaces e intermedios de reacción. Los enlaces covalentes de alta energía de los compuestos orgánicos pueden romperse de dos maneras distintas. De una forma homolítica, suele producirse en presencia de luz ultravioleta, pues se necesita un aporte de energía elevado.
El enlace covalente se rompe de manera simétrica, un electrón para cada átomo, formándose lo que llamamos electrorradicales libres, que son átomos con electrones desapareados. ¿Veis ahí? Heterolítica. El enlace se rompe de manera asimétrica. Uno de los átomos se queda con los dos electrones que compartían. Es una ruptura más habitual, quedando con carga negativa el elemento más electronegativo y con positiva el menos electronegativo. Con lo que se forman dos tipos de iones: carbocationes, R3C+, carbaniones, R3C-. Ahí veis dos ejemplos. Ejemplos de rupturas heterolíticas, la veis ahí, el triclorometano, que se quedaría como CH3,3C+, más Cl-, un efecto inductivo más I es capaz de estabilizar tanto a radicales libres como a carbocationes al suministrar parte del déficit electrónico que poseen, bien para completar el octeto del carbono en el primer caso, bien para compensar la carga positiva en el segundo, y por ello la estabilidad de radicales libres y de carbocationes sigue el siguiente orden: terciario es mayor que el secundario, mayor que el primario, mayor que un metilo. Por ejemplo, ahí lo veis, un terciario mayor que el secundario, mayor que el primario, mayor que un metilo. Los carbaniones son mucho más inestables, pues el carbono soporta mal la carga negativa y solo son algo estables si existen cerca grupos con efecto -I que alivien esta parte de carga negativa. Por ejemplo, el Cl3C- más H+. Produce la ruptura heterolítica formando un carbanión, ya que existen tres átomos de cloro que colaboran en el reparto de la carga eléctrica. Tanto radicales libres como carbocationes o carbaniones se forman a lo largo del transcurso de una reacción, un mecanismo, y son intermediarios de la reacción, puesto que son especies químicas que siguen reaccionando y que desaparecen en la reacción global. Existen tres tipos de reactivos: radicales libres, reactivos nucleófilos y reactivos electrófilos. Los radicales libres son especies químicas que tienen átomos con electrones desapareados. Se forman en las reacciones con ruptura homolítica. Los reactivos nucleófilos tienen uno o más pares de electrones libres, bases de Lewis. Atacan a partes de moléculas con diferencia de electrones, por ejemplo ROH, RO-, RO, H2O, RNH2, RCN, RCO-, NH3, OH-, Cl-, Cl-. Reactivos electrófilos. Tienen orbitales externos vacíos, ácidos de Lewis. Atacan a zonas con alta densidad electrónica, dobles o triples enlaces, por ejemplo H+, N2+, N1+, F3, Cl3, cationes metálicos, R3C+, SO3, H3Cl, CH3CH2Cl, halógenos. Y en los tipos de reacciones químicas vamos a ver reacciones de sustitución, reacciones de adición, reacciones de eliminación, reacciones redox y otras reacciones orgánicas. Los tipos de reacciones químicas principales: las de sustitución, en las que un grupo entra y otro sale, por ejemplo CH3Cl más agua va a dar CH3OH más HCl. De adición a un doble o un triple enlace, la adición de cloro al doble enlace del etano, para dar cicloroetano. Eliminación de un grupo de átomos, formándose un doble o un triple enlace, por ejemplo el etanol, se elimina agua para formar un doble enlace para la forma de eteno. Y redox si cambia el estado de oxidación del carbono, por ejemplo el metanol más un medio de oxígeno para dar metaldehído, metanal y agua. Reacciones de sustitución. Según sea el reactivo que ataque y las condiciones de la reacción, se clasifican en tres tipos: reacciones de sustitución radicálica, electrófila y nucleófila. Radicálica. Se da, por ejemplo, en la halogenación de alcanos con luz ultravioleta o en presencia de peróxidos, por ejemplo
El etano más cloro con luz ultravioleta da cloretano más HCl. Reacciones de sustitución electrófila. Se produce cuando un reactivo electrófilo ataca zonas de alta densidad electrónica, es decir, dobles y triples enlaces, así como anillos bencénicos. Vamos a estudiar tres casos de sustitución electrófila a un anillo bencénico: la nitración, la halogenación y la alquilación. La nitración, efecto menos M. ¿Veis ahí el benceno más ácido nitroso para dar un medio de ácido sulfuroso para dar nitrobenceno más agua? El mecanismo, la reacción tiene lugar en tres etapas. El HONO2 más ácido sulfúrico da NO2 menos más, es un reactivo electrófilo, más HSO4 menos más agua. Luego el benceno más el NO2 más, ahí veis los intermedios de la reacción, y con el bisulfato al final la reacción final. Nitración con efecto menos M. El segundo grupo electrófilo se orienta fundamentalmente a la posición meta, que es donde más densidad electrónica hay, ya que el grupo nitro con efecto menos M provoca fracciones de carga positiva en las posiciones orto y para. Aquí veis la reacción global y los intermedios de la reacción. Halogenación efecto más M. Es la cloración del benceno en presencia de tricloruro de hierro. El mecanismo, la reacción también tiene lugar en tres etapas similares a las de nitración. Primero el cloro más el tricloruro de hierro da hierro más y FeCl4 más menos. El benceno con el cloro más, ahí veis los intermedios, y después con el tetracloruro de hierro menos me da el cloro más cloruro de hidrógeno y el tricloruro de hierro. Seguimos en la reacción de sustitución electrófila, vamos con la halogenación con efecto más M. El segundo grupo electrófilo se orienta fundamentalmente a las posiciones orto y para, meta, que es donde hay menos delta, debido a la aportación más M de los pares electrónicos del cloro. Lo veis ahí en los intermedios. Y la reacción final. La alquilación de Friedel-Crafts, efecto más I. Ahí veis, la alquilación es añadir al benceno un radical. El mecanismo de la reacción es similar a los anteriores, en tres etapas, en las que el catalizador es el tricloruro de aluminio, que ayuda a formar el reactivo electrófilo R+. El efecto más I del radical alquilo ayuda a soportar la fracción de carga positiva sobre el carbono al que se une, lo que produce que las posiciones orto y para estén favorecidas de cara a un segundo ataque por el reactivo electrófilo. Reacciones de sustitución nucleófila. Se producen cuando un reactivo nucleófilo ataca a un carbocatión. Para ello es necesario que el carbono que va a sufrir el ataque esté unido a un elemento muy electronegativo para que quede con déficit electrónico. Vamos a estudiar dos casos de sustitución nucleófila: sustitución en derivados clorados y sustitución en alcoholes. Sustitución en derivados clorados. Y veis el CH3,3CCl más sosa para dar CH3,3COH más cloruro sódico. Esta reacción compite con la de eliminación. Si bien en este caso, por formarse un carbocatión estable, terciario, se favorece la sustitución. Sustitución en alcoholes. Dice la reacción, existen dos posibles mecanismos dependiendo de la estabilidad del carbocatión, que veremos a continuación. Sustitución en alcoholes. Y veis el etanol con ácido bromhídrico, bromoetano más agua. Es un mecanismo de sustitución unimolecular SN1 favorecida por carbocationes estables. Suele suceder en dos etapas. La primera, veis ahí, se forma el carbocatión, es la etapa lenta, y después se añade el ion OH-. El mecanismo de sustitución unimolecular SN2 es favorecida por carbocationes inestables. Sucede en una sola etapa. Por un lado entra el reactivo y por el otro lado sale el grupo sustituido.
Reacciones de adición. El reactivo se añade sobre una molécula que posee un doble o un triple enlace. Se clasifican en electrófila, nucleófila y radicálica. Reacciones de sustitución electrófila. El reactivo se añade a un doble o triple enlace poco polarizado, como el que hay entre dos átomos de carbono. Sigue la regla de Markovnikov. La parte positiva del reactivo se adiciona al carbono más hidrogenado. Suelen seguir un mecanismo unimolecular. Ahí veis, os he puesto 4 ejemplos. El mecanismo sucede en dos etapas. La primera, que es lenta, la carga positiva la soporta mejor el carbono secundario que el primario, por estar mejor compensado por el efecto más I de dos grupos CH3 y CH2, regla Markovnikov. Y una etapa rápida. Reacciones de adición nucleófila. Se da en sustancias orgánicas con dobles enlaces, fuertemente polarizados, como por ejemplo el enlace CO. Ejemplo, CH3COCH3 más ácido cianhídrico para dar CH3COHCN CH3. El mecanismo sucede en dos etapas, una lenta y otra rápida. Las reacciones de adición radicálica son poco frecuentes, se producen en presencia de peróxidos y son anti-Markovnikov. Reacciones de eliminación. De la molécula orgánica se elimina una pequeña molécula de manera que se obtiene otro compuesto de menor masa molecular. Sigue la regla de Zaitsev. En las reacciones de eliminación, el hidrógeno sale del carbono adyacente al grupo funcional que tiene menos hidrógeno. Vamos a estudiar dos casos, la deshidrohalogenación de haluros de alquilo y la deshidratación de alcoholes. Deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. Se produce medio básico. Tenéis un haluro de alquilo más osa para dar buteno, 2-buteno. El mecanismo sucede en dos etapas. La primera, que tenéis ahí, es la etapa lenta. Esta reacción compite con la de sustitución, que en este caso, al formarse un carbocatión menos estable secundario, se favorece la eliminación. Veis la segunda etapa, que es rápida, y el porcentaje de los dos alquenos que salen como productos. Deshidratación de alcoholes. Se produce medio ácido, por ejemplo, en 2-butanol más ácido sulfúrico para dar el 2-buteno. El mecanismo sucede en tres etapas. Primero, una protonación. Segundo, la formación del carbocatión, que es lenta. Y la formación del alqueno, que sigue la regla de Zaitsev. Reacciones redox. En química orgánica existen igualmente reacciones redox. Si bien es más complejo determinar el estado de oxidación del carbono, ya que en una misma cadena cada carbono puede tener un estado de oxidación diferente. Y como consecuencia de esto, al calcular el estado de oxidación, en ocasiones nos salen números fraccionarios que no son nada más que las medias aritméticas de los estados de oxidación de cada uno de los átomos de carbono. Habitualmente se sigue utilizando el concepto de oxidación como aumento en la proporción de oxígeno y reducción como la disminución en la proporción de oxígeno. Veis ahí en la imagen. Las reacciones de oxidación y reducción más habituales son la oxidación de alquenos, la fenólisis, la oxidación de alcoholes, la oxidación y reducción de aldehídos y cetonas y la combustión. Oxidación de alquenos. Los alquenos se oxidan formando dialcoholes. Por ejemplo, veis ahí en presencia de permanganato potásico. Si no se toman precauciones, la oxidación puede ser más profunda y formarse aldehídos o cetonas. La ozonolisis es una reacción específica del doble enlace que consiste en la ruptura del mismo partiendo la cadena en dos y formando ácidos carboxílicos o cetonas. Veis un ejemplo. En presencia de un ambiente reductor es posible obtener aldehídos en vez de ácidos carboxílicos.
Oxidación de alcoholes. Los alcoholes se oxidan por acción del permanganato potásico o del dicromato potásico o aldehídos cetonas, dependiendo de si se trata de un alcohol primario o secundario, respectivamente. Los alcoholes terciarios, en cambio, son bastante resistentes a la oxidación. Es un ejemplo. Oxidación y reducción de aldehídos y cetonas. Los aldehídos son sustancias muy frágiles y reductoras y se oxidan con facilidad a ácidos, aunque también pueden transformarse en alcoholes primarios e incluso en hidrocarburos en presencia de un ambiente reductor fuerte, dependiendo del catalizador empleado. En cambio, las cetonas sufren reacciones de reducción similares a los aldehídos, pero se resisten a ser oxidadas. Ahí veis 3 ejemplos. La combustión constituye un caso especial dentro de las reacciones redox. En ellas, el compuesto se quema para formar CO2 y agua, liberándose gran cantidad de energía. Otras reacciones orgánicas: la esterificación o hidrólisis ácida, saponificación, hidrólisis básica, formación de amidas y condensación. Esterificación o hidrólisis ácida se produce entre ácidos carboxílicos cuando reaccionan con alcoholes, se forman ésteres y se desprende una molécula de agua. Se trata de una reacción reversible. Es un ejemplo. La saponificación, lo mismo, veis el gliceraldehído con 3-dihidróxido sódico, me da glicerina más los 3 ésteres. La formación de amidas se produce entre ácidos carboxílicos cuando reaccionan con aminas primarias o secundarias. Se forman amidas y se desprende una molécula de agua. Una reacción muy conocida de este tipo es la que une los aminoácidos para formar péptidos y el enlace peptídico de las proteínas. Es un ejemplo. Y la condensación también es otro ejemplo. Pues este ha sido el segundo vídeo de teoría del tema 10 de química orgánica, de química de segundo bachillerato. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Os dejo la dirección de mi página web, mi correo electrónico, por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, pues este ha sido el vídeo, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado, que os haya servido, y si ha sido así, pues darle un like. Muchas gracias.